Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora estamos aquí reunidos, Señor, primeramente para alabarte, para glorificarte y, Señor, para agradecerte por todas las bendiciones que tú nos has dado. Por la vida, por la salud, por los medios que tú nos das para que podamos suplir todas las necesidades, Señor. Y ahora en este momento en que iniciamos tu sábado, Señor, permite que este sábado sea un sábado lleno de bendición, donde tú puedas derramar todas tus bendiciones en cada uno de nosotros y principalmente en nuestros hogares. Que nosotros podamos ser una luz en nuestro hogar, donde nuestros hijos, nietos y familiares puedan mirar en nosotros tu carácter y puedan ver tu vida reflejada en nosotros, Señor. Señor, en esta hora, Señor, agradecidos estamos por todas las bendiciones que hemos recibido y todos los que están conectados y los que se van a conectar en un futuro, Señor, que tú seas también con ellos y que puedas abrir nuestro entendimiento para poder escuchar tu voz y solamente tu voz. Amén. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Una temática en la cual nosotros hemos hablado mucho es de la importancia de que Cristo more en nosotros. Hemos visto que Cristo mora a través de su Espíritu, el cual el Señor Dios lo ha dado a cada uno de nosotros, el cual clama Abba Padre. Y es una importancia de que la presencia de Cristo esté en nuestra mente y en nuestros corazones. Y esa es una temática que hemos seguido ya por largo tiempo en nuestro medio, en nuestros estudios. Y es importante que nosotros veamos que en este tiempo del fin hay una mayor relevancia en que Cristo more en nuestras mentes y en nuestros corazones. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 nos dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que usted y yo somos ¿qué? Templo de Dios, un templo viviente, un templo donde el Señor Dios desea venir a morar en nosotros. Ahora, si ustedes miran ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, nos dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo no nos pertenece. Ha sido comprado por un gran precio por la sangre de Cristo. ¿Cuál leyó? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Porque si leemos el 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí nos dice que nuestro cuerpo físico, así como lo más profundo, el razonamiento, los pensamientos, los sentimientos, el espíritu, le pertenecen a Dios porque ha sido comprado a un gran precio. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y el Señor dice que usted y yo debemos de ser un templo viviente, un templo donde Él desea morar en nuestras vidas. Y es importante que entendamos de que el Señor no comparte su trono con el enemigo. Eso quiere decir que tenemos que vaciarnos de todo aquello que nos separa de Dios, que es el pecado, y para que Él venga a morar e inundarnos de su presencia. El versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa esté fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nuevamente el contexto nos dice que tenemos que deshacernos ¿de qué? De nuestro pecado. En pocas palabras, ese versículo nos está diciendo en unas palabras más modernas, podríamos decir, ni te vayas a envolver en el pecado. Es más, ni pienses entrar al pecado. Es más, aléjate del pecado. En pocas palabras nos está diciendo eso. Ni lo toques. Sí, Manuelita.
Oh, ok. Entonces, la palabra de Dios dice que somos templo, usted y yo, templo viviente. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Eso quiere decir que lo que usted escucha, lo que usted ve, lo que usted come, cómo se viste, lo que nosotros bebemos, lo que nosotros hablamos, cómo nos conducimos, todo tiene que ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ahora, Gálatas 2:20 dice que cuando la presencia de Dios está en nosotros, yo ya no vivo más vive ¿quién? Cristo en mí, el que me compró a gran precio, a través de su sangre. Entonces, el Señor desea inundar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida de su presencia. Y estamos viviendo en un tiempo en el que tenemos que tener esa presencia en nuestra vida. Usted y yo tenemos que ser un templo viviente del Dios vivo, del Dios verdadero, del Altísimo. Ahora, vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9 y 10. En Colosenses capítulo 2, 9 y 10 nos habla de que cuando la presencia de Cristo a través de su Espíritu, el Espíritu de Cristo, inunda nuestro ser, hace una transformación en todo el cuerpo, la mente, el espíritu y el alma. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí está hablando de ¿quién? De Cristo. Y vosotros estáis completos ¿en quién? En él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Ahora, aquí viene una pregunta obligada. Si nosotros somos un templo viviente y la presencia de Cristo está en nosotros, y dice que cuando Él está en nosotros somos completos en Él. Aquí no está diciendo un cuarto, un tercio, medio, sino completos en Él. ¿Por qué hay tanta derrota en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué hay tanta duda? No hay compromiso. Porque no hay un compromiso con Dios. Y aquí dice, si Él está en mí, somos completos en Él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el propósito, que Él quiere que nosotros seamos un templo viviente para que Él venga e inunde nuestra vida. Esto me está dando a entender a mí de que yo tengo que entrar en el pacto con mi Dios para poder dedicarme completamente a Él y ser completo en Él. Porque si soy completo en Él, hay victoria. Amén. Las dudas se desaparecen. Caminamos por fe, no por vista, o por sentimientos, o por emociones. Creemos en Él y somos leales a Él en todas las cosas. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque somos completos en Él. Y completos es completos. 200% podríamos decir, o 100%, si usted lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque Él transforma todo el ser, toda la mente, todo. Cuando nosotros venimos y permitimos ser un templo viviente y el Señor viene a nosotros, aquí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso nos está diciendo que somos completos en Él. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos ser completos en Él? Vamos a hacerlo práctico. Vayamos al libro de Efesios. En el libro de Efesios, en Efesios capítulo 3, ¿cómo podemos ser completos en Él? En Efesios capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16 en adelante. Noten lo que la palabra de Dios dice. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Noten, fortalecidos con poder, victoria. Victoria sobre toda tentación, victoria sobre todo pecado. Y dice, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora vamos a ver quién es el espíritu. Nos lo dice el versículo siguiente, versículo 17. Para que habite ¿quién? Cristo
por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo nosotros podemos ser fortalecidos en nuestra vida? Completos en Él. ¿A través de quién? Del Espíritu de Cristo. De Cristo mismo en nosotros. A través de su presencia, de su omnipresencia, de su divinidad en nuestra vida. Sigue diciendo el versículo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué cosa? En amor. En amor. ¿Quién es amor? Dios es amor. Cristo es amor. Veamos el 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Noten, cuando la presencia de Cristo a través de su Espíritu viene a nosotros, entonces nuestro entendimiento es ¿qué? Abierto. Conocemos la profundidad, la anchura, la altura, conocemos la voluntad de nuestro Dios. Gloria a Dios. Noten ahora el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud ¿de quién? De Dios. ¿Y cómo somos llenos de la plenitud de Dios? Lo vimos en el versículo 16 y 17, a través del Espíritu ¿de quién? De Cristo. Noten el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Noten, nuevamente nos dice, usted no entiende, pero el poder de la presencia de Cristo a través de su Espíritu en nuestras vidas, dice que Él nos da todo su poder. No lo vamos a entender, pero lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque es Él el que mora en quién, ¿dónde? En nosotros. En mí, en usted, en nosotros. Y ese poder es de suma importancia que nosotros seamos inundados del Espíritu de Cristo para que nosotros podamos ser victoriosos, para que tengamos el entendimiento, para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos escuchar la voz de Dios. Pero es a través de ¿qué? De su amor. ¿Y cómo nos damos cuenta de su amor? ¿Ustedes recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted mira la cruz, lo que hizo Cristo por nosotros, su grande amor nos mueve a que nosotros podamos reaccionar a ese amor y entregar nuestra vida a Él y entrar en el pacto con Él. Y entonces, cuando permitimos que Él nos perdone nuestros pecados, viene e inunda nuestro ser de su presencia. Es una respuesta a su amor. Es respuesta a su amor. O sea, Él viene y lo sobrepasa. O sea, lo inunda de su presencia. Poder, sabiduría, entendimiento. Porque ahí en el versículo 20, la última parte dice, según el poder que actúa en nosotros. Eso quiere decir que hay otros poderes. ¿Sí lo están mirando? Ahí en el versículo 20, donde dice, según el poder que actúa en nosotros. Eso quiere decir que hay otros poderes que pueden actuar en usted. Así es. Y uno Lo del otro. clarito se ve cuando las cosas no están bien. Ujú. ¿Qué tipo de espíritu tiene? Porque dices, pruébalos. Por eso dice, probad todo espíritu, dice, y por sus frutos los conoceréis. Ahora, muchas veces dice, ustedes saben que hay un problema muchas veces cuando nosotros decimos, por sus frutos lo conoceréis, empieza la gente y dice, no juzgues, no juzgues. Es que O sea, esa es la primera reacción, yo lo he escuchado muchas veces, no juzgues. No, es que dice el Señor no se equivocó cuando dice, por sus frutos los vas a conocer. Ahora, nosotros podemos identificar la cizaña, porque le fueron y dijeron, Señor, hay cizaña, ahí está en medio del trigo, ¿qué quieres? ¿Que la cortemos? Dijo, no, esa no es tu obra, esa es mi obra, déjala ahí, que crezca junta. Pero podemos identificar la cizaña, y podemos ver los frutos, y podemos ver qué espíritus hay. Porque aquí dice, hay poderes que no es el Espíritu de Cristo, el cual mora en nosotros, sino que es el Espíritu de ¿quién? Del enemigo, o de los demonios, o de legiones, yo no sé cuántas pueden entrar en el cuerpo.
Por eso el Señor dijo, probad todo espíritu. ¿Y cómo probamos todo el espíritu? ¿Cómo llevamos a probar el espíritu? Entendiendo, ¿cómo? No, pues como dijo usted, por sus frutos. Por sus frutos. Pero nosotros llegamos a probar todo espíritu cuando nosotros vemos Gálatas capítulo 4, versículo 6. Porque dice, el Padre mandó el Espíritu de su Hijo a nuestras vidas, el cual clama, Abba Padre. Ahora, cuando el Espíritu de Cristo mora en nuestras vidas, la vida de Cristo se manifiesta ¿en dónde? En nosotros. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 10 y 11. Noten cómo nosotros probamos todo espíritu. Cuando entendemos que el Espíritu de Cristo es el que se nos ha enviado a nuestras vidas para que seamos inundados de su presencia. Cuando tenemos la presencia de Cristo, tenemos entendimiento. Comprendemos la voluntad de Dios y obtenemos el poder de Dios. Ahora, 2 de Corintios capítulo 4, versículos 10 y 11. Note lo que dice. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en dónde? En nuestros cuerpos. Usted tiene el Espíritu de Cristo, la vida de Cristo en su vida. Entonces, ¿usted qué va a manifestar? ¿Cuál va a ser su testimonio? ¿Su vida? ¿Sus deseos? ¿Sus razonamientos? No, ¿va a ser de quién? De la vida de Cristo. Sigue diciendo el 11. El 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Note, lo volvió a repetir, como diciendo, escúchenme, es importante que usted manifieste la vida de ¿quién? De Cristo, el cual mora en usted a través del Espíritu de Cristo. Ahora, es importante que nuestro testimonio, o sea, es importante que mi testimonio manifieste la vida de Cristo que mora en mí y que ese testimonio se lo dé a toda persona, principalmente en nuestros hogares, en el pueblo de Dios y a todo aquel que cruza mi camino, su camino. ¿Por qué? Porque tenemos que manifestar en nuestra vida la vida de ¿quién? De Cristo que mora en mí. Por eso dice que el juicio comienza ¿en dónde? En el pueblo de Dios, en la casa de Dios. En los líderes. ¿El camino por un lado o para otro? Miren, hay un problema, yo lo miro como problema, que a veces el testimonio que nosotros damos es el testimonio equivocado. Y lo digo hablando por mí. Yo no estoy hablando de nadie. A veces enfatizamos el pecado exterior, pero nunca hablamos del pecado interior. Nunca hablamos de las pasiones carnales interiores, el problema del corazón. Enfatizamos el exterior. Tienes que hacer esto, tienes que cambiar aquello, tienes que dejar de comer esto, tienes que dejar de vestirte así y ahora tienes que vestirte así, tienes que guardar esto, tienes que hacer aquello. Pero el problema no es el exterior, el problema es interior. Porque en el exterior yo puedo dar un testimonio de muy buena persona, pero si mi corazón no ha sido cambiado y no he sido inundado de la presencia del Espíritu de Cristo, estoy perdido, completamente perdido, sin poder, sin entendimiento y sin el conocer la voluntad de Dios. Por eso Cristo prácticamente le dijo a los escribas y fariseos, limpien primero el vaso por dentro. Así es. Por eso Cristo le llamó a los fariseos que tumbas vacías y bien pintaditas y bien adornadas. Pero en su interior estaban ¿qué? Huecos, vacíos, muertos. Si la presencia de la vida no está en mí,
estoy muerto, aunque esté caminando. Fíjese, cuando nosotros tenemos el entendimiento, nosotros dice que conocemos que la profundidad, la altura, la anchura, comprendemos la voluntad de nuestro Dios. Cuando nosotros permitimos que el Señor inunde nuestra vida, el templo viviente que usted y yo tenemos que ser, Él no viene y nos llena hasta el tope, nos rebasa. Por eso dice que nuestra vida manifiesta la vida de quien mora en nosotros. Y esa vida se manifiesta a todo aquel que nos rodea. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Estamos muertos. No tenemos conocimiento, no tenemos razonamiento, nuestro entendimiento está nublado y no tenemos poder. Miren ahí Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Y yo los insto a que ustedes lean todo el capítulo de Romanos capítulo 8 y váyalo leyendo despacito, despacito, váyalo leyendo. En Romanos 8, 9, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Noten, dice, ya no vives en la carne, ahora vives en el Espíritu ¿de quién? De Dios. Noten este versículo. De Dios, de Elohim. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y ahorita vamos a explicarlo porque este versículo dice el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Vamos a explicarlo. ¿Por qué? Porque cuando usted es templo del Dios viviente, usted usted llega a ser completo de la plenitud divina de Dios. Por eso él dice, ya no vives en la carne, mas ahora vives en el Espíritu de Dios, de Elohim, de Adonai, de Jehová, el cual mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mi vida tiene que reflejar la vida de Cristo. Y la vida de Cristo fue sin qué. ¿Cuál es el ejemplo que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el ejemplo que Dios nos ha dado? ¿Ah? Él vivió una vida de acuerdo con, agradando a su Padre, Sí. en comunión con su Padre. Vamos a ver el ejemplo que Dios Quiero poner un ejemplo. nos ha dado. Vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, 21. Sí. La esperanza de gloria es Cristo en mí, Cristo en usted. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que nosotros somos templo viviente, templo de Dios, templo de la plenitud de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que nosotros hemos recibido de Cristo? Y esa es la vida que tenemos que manifestarla. Note lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ahora, vean cuál es el ejemplo. No llego allá. Allá vamos. Vean cuál es el ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. O sea, dice, os he dado ejemplo para que me sigan mi vida, mis pisadas. Ahora aquí viene el ejemplo, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo que nos ha dado a nosotros? Tener una vida sin pecado y sin mentira en nuestra boca. Esas son las características de los 144,000.
y no fue hallada mentira en ellos. Apocalipsis 14:5. Entonces, el ejemplo de Cristo, el cual nos ha dejado, es que nosotros tengamos una vida sin pecado. Ahora, usted y yo no podemos dejar el pecado. Necesitamos la presencia de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque acabamos de ver nosotros que la presencia de Cristo en nuestra vida, a través de su Espíritu, nos llena ¿de qué? De poder, de entendimiento, para dejar ¿qué? Pecado y mentira. El que vive en pecado puede ser 99% de su vida una vida perfecta, aparentemente. Pero si vive en pecado, no está siguiendo el ejemplo de Cristo. Pecado. Yo todo lo que haga que es pecado, es pecado. Así es, y No está hay que- perdido. No hay que quitarle el nombre ni Ahora, adornar. el que no tiene el Espíritu de Cristo está muerto. Usted recuerda cuando Cristo le dijo a sus discípulos, dice, deja a los muertos sepultar a sus muertos. Ah, caray, ¿qué significa eso? Que había personas vivas, pero que estaban muertas. ¿Por qué? Porque no tenían la vida de Dios, de Cristo. Ahora, este es el ejemplo que el Señor nos ha dado. El Señor desea inundar nuestra vida de su presencia. Ahora, Romanos 1:20 lo conocemos desde que desde la creación el Señor ha manifestado su poder, sus cosas invisibles y su deidad, para que no tengamos excusa alguna. Ahora, cuando nosotros miramos que el propósito de Dios es llamarnos a ser templos vivientes, donde mora la plenitud divina en nuestro ser. En Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, se nos dice, en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, se nos dice que el verbo, que es Cristo, que es la palabra de Dios, fue manifestada a cada uno de nosotros. Y si nosotros, ustedes ven en 1 de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, los discípulos manifestaron que ese verbo era Cristo, que anduvo con ellos, que caminó con ellos. Ahora, este verbo, que es la palabra de Dios, se nos dice en Juan capítulo 1, versículo 14, que se hizo carne. Y quiero que apunten estos textos para que ustedes lo estudien en su casa. El verbo, la palabra de Dios, que es Cristo, se hizo carne. Ahora, y habitó entre nosotros. Los discípulos testificaron de eso. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Ahora, este mismo verbo que se hizo carne, también se nos dice en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45, noten lo que la palabra de Dios nos dice. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrero Adán, que es Cristo, espíritu ¿qué? Que da vida. Que da vida, vivificante. Cristo fue hecho espíritu vivificante. Esto es crucial. ¿Por qué? Porque lo que inunda el templo viviente que es usted y que soy yo, es el espíritu vivificante que es ¿quién? Cristo, el cual nos da la vida. Por eso hemos visto a través de la palabra de Dios que cuando Él mora en nosotros, nosotros tenemos vida, manifestamos esa vida y la testificamos y damos razón de quién mora en mí, de quién mora en usted. Y lo mostramos en toda nuestra vida. Noten,
1 Corintios 15:45 nos dice que ese verbo que es Cristo se hizo espíritu vivificante. Vayamos a Romanos 8:10. Nosotros vimos el 9 que dice que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Ahora noten el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Noten, morimos al pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia que es Cristo mora en mí, en usted. Por eso es importante entender que usted y yo somos un templo viviente. Y esto se manifiesta porque a través de esta verdad que estamos viendo, ustedes recuerdan el versículo 9 dice que si nosotros vivimos, ya no vivimos más en la carne, sino ahora vivimos en el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Cristo no muere en usted, usted no es de Él. Menciona el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver cómo se manifiesta la filiación del Padre con el Hijo. Esto manifiesta el amor de Dios y toda la plenitud divina que desea venir a morar en nosotros, en el templo viviente. Miren, la palabra de Dios, que es el verbo, Cristo, o sea, la palabra de Dios, Él nos creó. Pero también vemos que Dios creó todas las cosas mediante su Hijo. Eso lo puede ver usted en Hebreos capítulo 1, versículo 2 y Efesios capítulo 3, versículo 9. Que Dios estaba creando todas las cosas a través de ¿qué? De su Hijo. Cristo creó todas las cosas y el Padre estaba en el Hijo creando todas las cosas. Por eso la importancia de ver de que nosotros somos templo viviente donde Dios y su plenitud, que es Cristo, quiere morar en nosotros. ¿Sí? Sí. Así como fue el principio con nuestros primeros padres. Así fue. Ahora, vamos a leer un texto, porque creo que hay mucha gente que no sabe que Cristo fue el que creó y que el Padre estaba en Cristo creando todas las cosas. Vamos a ver Hebreos 1:2. También pueden leer Efesios 3:9. Pero note lo que dice Hebreos 1:2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, el Padre, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo, no solamente la tierra, el universo. Cristo creador, pero Dios, el Padre, estaba en su Hijo también creando todo el universo. Ahora, si nosotros también vemos que la palabra de Dios, el cual se hizo carne y habitó entre nosotros, también se nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el cual nosotros leímos que somos templo del Dios viviente. También en Cristo Dios estaba morando en nosotros. Y también lo dice en Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Vamos a leerlo. Juan 14, 23 y 24. ¿Me están siguiendo lo que estamos viendo? La filiación del Padre y del Hijo. Juan 14, 23 y 24. Por eso la importancia de ser un templo viviente, donde la plenitud divina desea morar en nosotros. Note lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre mora en nosotros a través de ¿quién? De su Hijo. Gloria a Dios. Por eso el Hijo vino a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Y si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted está ¿qué?
perdido, está muerto, aunque tenga vida, Anda en la carne. aunque sea un ser viviente, pero está muerto perdón, pero está muerto en espíritu. Ahora, como palabra de Dios, Él fue hecho espíritu vivificante, el cual mora en mí. Pero también tenemos que ver que Dios mora en nosotros a través de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. Noten cómo inicia el versículo. Que Dios, el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo fue hecho espíritu vivificante, espíritu que da vida, pero el Padre estaba a través del Hijo, ¿qué cosa? Dándonos vida y reconciliándonos a través de su Hijo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, se va complementando todo para que nosotros tengamos la seguridad de la salvación, para que nosotros podamos ser espíritu vivificante donde la divinidad, la plenitud divina desea morar en nosotros. Cristo en nosotros y el Padre a través de su Hijo en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios. Miren, por eso el enemigo ha traído tanta confusión acerca de la plenitud divina. ¿Por qué? Porque si hay confusión, hay misterio, hay misticismo, pues entonces nosotros vamos a estar ¿qué? Diciendo, sí, yo tengo la presencia de Cristo, pero no tenemos la seguridad de la presencia de Cristo. Sí, yo he nacido de nuevo, pero no tengo la seguridad realmente de que he nacido de nuevo y que Dios ha cambiado mi corazón y mi vida. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, hijos e hijas de Dios, que todavía viven sin la seguridad del perdón y sin la seguridad de la misericordia y sin la seguridad de la presencia de Cristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque no han entrado en el pacto de Dios y sus vidas no manifiestan la vida de su Salvador, de quien está morando en nosotros. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el cual la manifestación de muchos espíritus se están manifestando. Pero si usted tiene el Espíritu de Cristo en su vida, el Espíritu dice que el Espíritu de Cristo le da poder y le da entendimiento. ¿Entendimiento para qué? No solamente para entender la palabra de Dios, sino para estar en guardia e identificar la mentira, el error. ¿Por qué? Porque la mentira y el error va tan mezclado con la verdad que solamente a través del entendimiento del Espíritu de Cristo nosotros podemos darnos cuenta del error y de la mentira. Esa es una realidad. La mayor necesidad del pueblo de Dios, de mi vida, es la presencia de Cristo a través de su Espíritu en mi mente y en mi corazón. Por eso el Señor lo vuelvo a recalcar. Juan 14, 23 y 24. El Padre y el Hijo desean venir a hacer morada en el templo viviente que es usted y que soy yo. Para que tengamos poder, para que tengamos entendimiento, para que manifestemos la vida de Cristo a todo el mundo. Entonces ahí sí vamos a ir con poder y con entendimiento predicando el mensaje de los 3 ángeles y cumpliendo la profecía de Apocalipsis 18, donde toda la gloria va a inundar a todo el mundo. Y esa gloria se manifiesta a través de ¿qué? De su testimonio y de mi testimonio, mostrando quién es el que mora en nosotros, quién es el que mora en usted. Sí, Manolita. Pero primero tenemos que entrar en un compromiso con Dios, entrar ¿qué? En su pacto. Así es. Ahora, ¿cuál es el pacto?
¿Cuál es el pacto que Dios quiere hacer con usted y conmigo? Ezequiel 37. Ezequiel 36, perdón. Versículo 27. Lea todo del versículo 25 en adelante. Pero este es el pacto que el Señor desea hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque es importante ser templos vivientes de la divinidad, de la plenitud de nuestro Dios, de Cristo en nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque es importante que usted entre en ese pacto. Note lo que dice el versículo 27. Vamos a leer el 26. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Noten, el problema no es exterior, el problema es ¿qué? Interior, de corazón. Y dice que va a poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Bueno, ¿cuál es ese espíritu? El espíritu de Cristo, el cual Gálatas 4:6 dice que Él nos lo da a nosotros. Porque en el interior, porque quiere limpiar de adentro hacia afuera. Amén. Ahora, sigue diciendo: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora, fíjense, aquí viene el pacto que el Señor quiere hacer. No solamente darnos la presencia del Espíritu, de la plenitud divina, sino que ahora dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, que acabamos de ver que Él está presente a través de ¿quién? De su Hijo. Y haré, Él es el que nos va a dar el poder, lo que acabamos de ver, que cuando tenemos la presencia del Espíritu de Cristo en nuestra vida, nos da el poder, la plenitud del poder, y nos da el entendimiento. Dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. O sea, en pocas palabras está diciendo: yo voy a poner el Espíritu de mi Hijo en vosotros para que ustedes den testimonio de quién mora en ustedes, de qué poder, de qué espíritu está en su vida, en mi vida. Hermanos, si nosotros permitimos que ser inundados del Espíritu de Cristo, de la plenitud divina, hermanos, una persona puede hacer muchas cosas con el poder y el Espíritu de Cristo. Podemos ver que todo lo hace Él. Solamente Amén. tenemos que hacer una cosa nosotros: estar dispuestos y permitir de que Él lo haga en nosotros. Amén, 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 amén. Por eso es importante entender que somos templo viviente del Dios Altísimo y del Señor Jesucristo, a través de su Espíritu. Dios quiere y que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto, acepto. Ven, inunda mi vida. Lléname de tu plenitud, lléname de tu poder, dame entendimiento para cumplir tu voluntad y tener el poder para ser fiel en todas las cosas. Dios quiera y que el Señor pueda venir hoy día a inundar nuestra vida. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, oh Dios. Señor, en esta hora, agradecidos estamos por tu palabra, la cual se hizo carne y habitó entre nosotros, y el cual se hizo espíritu vivificante para darnos vida, para darnos poder, para darnos entendimiento. Señor, danos del Espíritu de tu Hijo, del Espíritu de Cristo en nuestro ser, que inunde nuestra mente y que nos llene de poder y entendimiento para ser fieles a toda tu palabra, para poder dar un testimonio vivificante a todo el mundo que necesita conocerte, Señor. Señor, gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por mostrarnos de que tú deseas venir a morar en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que el universo no puede contenerte, pero tú deseas morar en un pequeño corazón, que es el mío, que es el de mi hermano y el de mi hermana, Señor. Permite que estemos dispuestos a aceptarte y ser transformados y cambiados. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.